buenos días. Buenos días a todos los alumnos y profesores del Instituto La Senda de Getafe. Espero que se me oiga y se me vea bien. No soy yo un usuario habitual de Instagram ni de estos directos, así que espero no ser demasiado torpe en la transmisión. Bueno, tendríamos que haber tenido hoy un encuentro presencial, tendría que haber ido hoy a vuestro instituto, habría sido mi deseo. Además, desde hace un año os debo un paquete de libros que tengo por ahí preparado para llevaros. Tendrá que ser cuando el gobierno nos deje salir otra vez. De momento nos tenemos que conformar con que todo sea virtual, con que todo suceda en 2 dimensiones. No sé vosotros, pero yo empiezo a estar ya un poco cansado de ver la vida tan plana y de haber perdido la tridimensionalidad de las cosas y de las personas. Pero es lo que nos toca. Llevamos 40 días, nos quedarán seguramente algunos más y tendremos que volver prudentemente a la normalidad si es que volvemos alguna vez a una normalidad como la que teníamos antes de todo esto. Bien, en todo caso, esta es la semana del libro, ayer fue el día del libro y los lectores y los que escribimos libros creo que tenemos que seguir celebrando el hecho de que existan los libros y de que exista ese encuentro en torno a ellos de las personas que los leen y las personas que los escriben. Quizá en esta situación con mayor motivo o con mayores argumentos que en una situación normal. No sé vosotros, pero a mí en estos 40 días de estar encerrado me ha dado tiempo a descubrir lo importante que es para mí la lectura, la ventana tan magnífica que le abre a uno cuando todas las demás ventanas se cierran, las posibilidades de viajar, de conocer y de dialogar con otras personas que te ofrecen los libros cuando ese viaje y cuando ese diálogo en condiciones normales se vuelve imposible. Y no sé, aunque solo sea esta, pues quizá es una buena cosa que nos ha traído la enfermedad en medio de muchas cosas malas o muy malas, que son las que nos ha traído principalmente. En estos días he tenido ocasión de hablar con personas, bien a través de encuentros como este o bien a través de medios de comunicación y de comentar con ellas, con otras personas, cuál es su experiencia como lectores en estos días de encierro. Hay quien dice que no se puede concentrar para leer, que está tan abrumado con las cosas que pasan fuera que le resulta muy difícil sumergirse en una lectura. Hay quien, por el contrario, dice que al tener más tiempo, un tiempo que muchas veces en la vida un tanto acelerada que llevábamos antes de que viniera el virus a interrumpirnosla, un tiempo que a veces era imposible o muy difícil de encontrar, que al tenerlo, gracias al confinamiento, pues sí que están leyendo más. Yo al principio pues, reconozco que no leía más o no leía más que antes porque digamos que ha habido que acoplarse a esta situación. Yo tenía trabajo en curso, más luego, bueno, pues organizar las cosas con la familia, con los que me he podido confinar, con los que no me he podido confinar y organizar esa intendencia al principio a mí quizá me restaba tiempo para la lectura, pero a medida que han ido pasando los días sí que estoy leyendo más que antes. Tengo más tiempo, no estoy tan acelerado ni tan corriendo de un lugar a otro y sí que me está dando tiempo a leer más y hay algo que os recomiendo a quienes me escuchéis, pues si os vale la recomendación, que es darle en estos días darles una oportunidad a esos libros que por alguna razón están pendientes desde hace tiempo, o bien porque son muy gordos, o bien porque nos parecían difíciles, o bien porque no veíamos el lugar o el tiempo, o no teníamos el detenimiento para leerlos. Me parece que es un buen momento para encontrarse con esos libros o para reencontrarse. Yo en estos días quizá lo que estoy haciendo más es releer y me estoy dando cuenta al releer libros, sobre todo al releer clásicos,
cómo esos libros tienen un sentido distinto en una situación como la que estamos viviendo. Bueno, yo voy viendo ya mensajes que me vais enviando, aunque no soy, ya digo, muy experto en estas cosas. Voy a intentar estar a la altura del desafío. Veo que Juan Antonio manda ya un mensaje recordándome que hace un año que bautizamos la biblioteca de vuestro centro con mi nombre. Lo recuerdo muy bien y la verdad es que es una de las cosas que siempre recuerdo cuando pienso en vosotros, pero de las que recuerdo con frecuencia porque, bueno, ya le han dado mi nombre a 3 bibliotecas. Yo creo que si me hubieran preguntado, creo que lo comenté cuando estuve por allí, a qué me gustaría darle, o qué me gustaría que mi nombre se le pudiera dar, pues desde luego no se me ocurre nada mejor que una biblioteca. Y ya llevo nada más que 3, una en Humanes, que fue la primera, la vuestra, que fue la segunda, y la biblioteca de mi barrio, ahora en Getafe Norte, que también le han puesto mi nombre. Pues la verdad es que es difícil imaginar que se le pueda hacer mayor honor a alguien que escribe libros. Bueno, como os digo, como tenemos media hora y yo creo que estos encuentros sobre todo funcionan, ya digo que no tengo mucha experiencia, pero he hecho media docena y en esa corta experiencia me da la sensación de que estos encuentros son mejores cuanta más interacción y cuanta más conversación haya, pues yo os invito a que si queréis ir planteando alguna pregunta o alguna cuestión o algo de lo que queráis que hablemos, lo vayáis escribiendo en un mensaje y vamos, si os parece, hablando sobre esto. No sé, por cierto, cuál es vuestra experiencia del encierro, también me gustaría saberlo. Yo tengo algún encerrado de vuestra edad en mi casa y algunos un poquito mayores, pero bueno, también me gustaría saber cuál es vuestra experiencia, si estáis llevándolo bien, si estáis llevándolo bien lo de estar encerrados, lo del estudio a distancia, si estáis leyendo. Bueno, van llegando ya muchas preguntas, uy, muy rápidas. Me preguntan qué me gusta de Getafe. Bueno, en Getafe yo he vivido la mayor parte de mi vida y estoy muy cómodo. Sobre todo me ofrece un lugar muy cómodo para vivir yo, para mi familia y además me siento muy acogido. En mi caso, pues tengo el colegio de mi hija pequeña al lado de casa. Bueno, pues la verdad es que es un sitio cómodo y tranquilo para mí. En el confinamiento estoy escribiendo, sí, estoy escribiendo. Uy, os pido que no vayáis tan deprisa porque esperad un poquito porque se me están amontando las preguntas y ahora me empiezo yo a aturullar un poco. Bueno, a ver, ¿por dónde tomo? Porque ya digo que hay muchas preguntas. Bueno, me pregunta, por ejemplo, Marcos, porque las anteriores han pasado tan rápido que no se puede ni leer. ¿Cuál es el premio que me hizo más ilusión haber ganado? Pues la verdad es que el premio que más ilusión me hizo es uno que no gané. La primera vez que yo concurrí al premio Nadal no lo gané, quedé el segundo, quedé el finalista y sin embargo quedar segundo para mí fue muy importante. Alguien me agradece que regalara Y te irás de aquí. Bueno, me pareció que era algo que podía dar a los demás y que debía dar y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante por los lectores. Me pregunta Lucía en qué me inspiré para escribir algún día cuando pueda llevarte a Varsovia. La inspiración, si habéis leído el libro, es muy cercana y muy fácil de ver, ¿no? Me inspiré en mi ciudad, las calles de Getafe, la gente de Getafe son tal vez la inspiración principal para esa novela. Luego, a partir de ahí, hay un ejercicio de imaginación. Alguien me pregunta por qué abandoné la poesía y el teatro de joven. La razón principal es que escribía muy mal la poesía, era muy mal poeta, me parecía que no tenía la vena lírica suficiente. Lo mío ha sido siempre más contar historias. Al teatro en cierto modo he vuelto, porque al final he acabado escribiendo guiones, he acabado escribiendo guiones de cine, de televisión, y eso también es un personaje, o también es una forma de escritura dramática, ¿no? Alguien me pregunta en qué pienso a la hora de escribir. Bueno, a la hora de escribir pienso sobre todo en una historia que pueda interesarle a un lector de mi tiempo y de mi lugar y que por tanto me pueda interesar a mí. Y sobre todo también pienso en algo que quizá
no se haya contado suficientemente. Me gustan sobre todo esas historias que siento que alguien no ha contado o que no hemos contado con la profundidad necesaria. Me preguntan por aquí, hay dos preguntas conectadas. ¿Cuándo me empezó a gustar escribir? Bueno, yo empecé a escribir con 13 años, muy, muy joven. Y la verdad es que desde que escribí el primer libro me, me enganché a lo que era inventar una historia, inventar un personaje y darle una forma literaria. Me preguntaba antes, lo alto del hilo, uno de vosotros, si he asimilado lo que he podido conseguir, ¿no? Y la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo que la literatura, que es mi vocación desde que tenía 13 años, haya podido ser mi profesión. Yo nunca pensé que yo pudiera vivir de la escritura, que yo pudiera ser un escritor profesional, que en España se pudiera vivir de escribir literatura. La verdad es que nunca conté con ello y por eso estudié Derecho y trabajé como abogado durante muchos años. Me pregunta otro de vosotros qué voy a hacer cuando salga de la cuarentena. Pues cuando salga de la cuarentena voy a intentar darles un abrazo muy fuerte a mis padres, que es algo que he hecho de menos hace 40 días que no los veo, ¿no? Como nos pasa con tantas personas mayores. Vamos a ver. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué no? Bueno, a mí la abogacía me pregunta por qué, Sofía, por qué decidí que no quería ser abogado. Realmente la abogacía no me disgustaba, me pareció una profesión interesante y me permitió aprender muchas cosas y viajar y conocer mucha gente interesante. Pero no era mi vocación era la literatura. Y cuando descubrí que podía vivir de mi vocación, también comprendí que tenía que intentarlo, que no podía renunciar a esa oportunidad que se me daba y que se le da a tan poca gente. Y el precio era, sí, abandonar la abogacía. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, la abogacía quedó por el camino, aunque uno nunca deja del todo de ser abogado. Preguntan también si un ambiente de trabajo me puede ayudar. Sí, mirad, os estoy hablando desde el lugar donde suelo escribir. En una casa que tengo no en Getafe, la tengo en Illescas, en Toledo. Bueno, no estoy muy lejos de Getafe en este momento, que es donde me suelo venir cada día a trabajar porque aquí hay silencio, hay soledad y bueno, y me ayuda ese ambiente a trabajar. Me pregunta Ana Fernández, que veo que en su nombre tiene dos Ns, no sé si es porque es catalana ella, ¿por qué me fui a Viladecans en 2008? Pues me fui a Viladecans en 2008 porque me casé con una barcelonesa y eso me hizo vivir allí durante seis años. Eh, Me preguntan por aquí, de todas las entrevistas a las que he acudido, ¿cuál es la que más me gustó o de la que tenga una anécdota memorable? Uf, pues la verdad es que es difícil, pero bueno, recuerdo alguna entrevista, por ejemplo, que compartí con José Luis San Pedro, que creo que es una de las personas a las que más admiro, de las que he tenido oportunidad de conocer. Y bueno, pues esa entrevista tiene ese valor especial. Me preguntan por qué he vivido en tantos lugares diferentes. No he vivido en muchos lugares diferentes. He vivido en Getafe, en Madrid, en Barcelona y nada más. Tampoco son muchos, pero bueno, la vida a veces te va llevando de un sitio a otro. Me preguntan por aquí si me siento inseguro cuando publico un libro por la reacción del público, ¿no? Me lo pregunta Olga. Siempre hay una cierta inseguridad, siempre tienes alguna duda y creo que si no la tienes, si no tienes esa duda, pues algo falla, ¿no? Algo falla en lo que estás intentando. Me dice Juan Antonio que mire al ojo de la cámara. Sí, intento mirar al ojo de la cámara, pero el problema es que entonces no puedo leer las preguntas y estáis mandándolas tan deprisa que si dejo de mirar se me vuelan. Bueno, veo que puedo mover esto aquí. Vamos a ver. Me pregunta Héctor qué me atrajo a estudiar Derecho en la Universidad Complutense. La verdad es que me busqué una profesión que pensé que me serviría para ganarme la vida, ya que lo que era mi vocación, que era la literatura, nunca conté con que eso me lo pudiera facilitar. Y el derecho es bueno, pues es una carrera que es versátil, que te da posibilidades profesionales, a mí me las dio y finalmente yo celebro haber estudiado derecho. Voy a mirar otra vez por aquí. ¿Qué género? Bueno, me preguntan dos preguntas que están relacionadas. ¿Qué tipo de libros suelo leer
y qué género es mi favorito, yo leo todo tipo de libros. Leo novela, leo teatro, leo poesía, leo ensayo, leo filosofía, leo historia y creo que esa diversidad es buena para un escritor. Y mi género favorito, como escritor, me gusta cualquier género en el que uno pueda contar una historia. Me da igual que sea inventada o que sea verdadera, me da igual si es una intriga o si es una historia de amor o si es un viaje. Lo que me atrae sobre todo como autor o como escritor son las historias, la narración. Como lector, hay momentos en los que prefiero leer un ensayo, hay momentos en los que prefiero leer un poema, en los que prefiero leer filosofía, y hay momentos en los que prefiero leer historia o prefiero leer una novela. Eso depende de la situación. Vamos a ver. ¿Qué me preocupaba cuando empecé a escribir? Pues lo que te preocupa cuando empiezas a escribir siempre es no ser lo bastante bueno, es estar haciendo algo para lo que no tienes condiciones. Y también me preocupaba mucho ser capaz de encontrar una historia propia, personal. Al principio yo notaba que en lo que escribía siempre había mucho de imitación de autores que me gustaba. Y quizá el reto era encontrar una voz propia y una narración personal. Y luego también algo que me preocupaba mucho al principio, que me obsesionaba, eran los diálogos. Me parecía que los diálogos eran muy difíciles. Me costaba mucho hacer dialogar a los personajes. Tanto me costaba y tanto me empeñé que al final en mis libros hay muchos diálogos, con lo que eso que al principio era la mayor dificultad, casi paradójicamente con el tiempo, es ahora lo que menos me cuesta. He trabajado tanto en los diálogos que al final me he convertido en un escritor que dialoga mucho, ¿no? ¿Para qué público me parece más fácil escribir? Realmente no es fácil escribir para nadie y tampoco cuando uno escribe piensa en un público demasiado concreto, ¿no? Porque un libro puede acabar cayendo en manos de cualquier persona. Yo recuerdo libros que cayeron en mis manos cuando yo tenía 12 años o recuerdo novelas juveniles que yo he escrito dentro de ese género y que supuestamente son para personas jóvenes y que han acabado en manos de personas mucho mayores y que esas personas, a veces ancianas, incluso muy ancianas, luego te escriben o te van a ver en una feria del libro y te dicen que esa historia que tú inicialmente pensaste para gente más joven, para ellos ha sido importante. Creo que al final hay que pensar que el lector siempre es exigente, que el lector siempre es inteligente, que el lector siempre es sensible y que el lector siempre te puede dar mucho si tú también le das, si no te dosificas, si no te reservas, si no te quedas a medias, ¿no? Por tanto, yo creo que a la hora de escribir no hay otra manera de hacer que darlo todo, no puedes guardarte nada, ¿no? Me pregunta Sofía si alguien me ayudó y empujó a hacer novelas. No, no especialmente. Yo empecé a hacerlo y tuve la suerte de que en mi familia el ambiente era favorable. En mi casa había libros y a mis padres les pareció bien que yo escribiera. Tampoco les dije nunca que iba a dejar todo lo demás para dedicarme a la literatura y es verdad que fui a la universidad y me saqué una carrera, ¿no? A lo mejor si les hubiera dicho que iba a dejarlo todo para escribir novelas, no habrían sido tan favorables, pero bueno, lo cierto es que siempre me animaron y siempre me ayudaron y al principio incluso mi madre me pasaba a máquina lo que hacía, o sea que realmente tuve mucha ayuda. Eh, Me pregunta Mario si considero el cómic, el manga y el tebeo como literatura. Pues depende como todo. Igual que un libro, ¿no? Hay libros que me cuesta considerar literatura, aunque solo tengan letras, ¿no? Yo he leído cómics y mangas que sí me parecen literatura. Sí me parecen literatura por la construcción del personaje, por la construcción de la historia, por el uso del lenguaje, sí que me lo parecen. Además tienen una parte gráfica que es complementaria, pero puede ser también una obra literaria, ¿no? De hecho, yo lo último que he publicado, que es un libro que no ha salido precisamente por la cuarentena, es una novela ilustrada. Una novela, llega a ser una novela gráfica, pero es una novela con mucha ilustración, que es una historia real, en realidad, la historia de un atracador de bancos que hubo en España hace varios años y que se llamaba El Solitario. Y cuando pase todo esto, supongo que llegará a las librerías y podréis ver un libro que he escrito junto a Manuel Marlasca y que está ilustrado. Es decir, que la ilustración forma parte muy, muy importante de ese libro. Personas que me motivaron a la hora de empezar a escribir, ya lo he dicho antes, mi familia siempre me animó.
De lejos del corazón, ¿qué es lo que más me gusta? Bueno, de tus libros es difícil decir que algo te gusta, ¿no? Digamos que de entrada te gusta todo porque si no los harías, pero tampoco, como lo has hecho tú, pues te puede gustar lo que te puede gustar el libro de otra persona, ¿no? Que sí te puede sorprender, sí te puede emocionar. Sorprenderte a ti mismo es muy difícil y emocionarte a ti mismo, bueno, lo puedes conseguir, pero también es bastante difícil, ¿no? Yo lo que sí valoro de ese libro es el escenario. Me parece que ese escenario del Estrecho de Gibraltar, que aparte es un lugar al que he ido bastantes veces y que me parece un paisaje muy impresionante como paisaje, también está lleno de historias que merecía la pena contar. Y esa novela cuenta alguna de esas historias. Me preguntan por aquí cuál es el libro que más se ha vendido. Yo creo que a estas alturas el más vendido, no sé, tengo la duda si es El alquimista impaciente, el que ganó el premio Nadal, o La marca del meridiano, el que ganó el premio Planeta. Bueno, los premios ayudan mucho a vender los libros. Y son libros, es que ahora mismo no me sé las cifras exactamente, pero los dos estarán en los 300.000 o ejemplares o más, lo que son muchísimos ejemplares en España, la verdad. ¿Qué libro recomiendo para gente de 13 años? Pregunta Olga. Bueno, con cualquiera de la trilogía de Getafe se puede leer a esa edad, pero incluso algunos de Bevilacqua. A lo mejor, en lugar de empezar por las novelas, pues empezar por alguna de las historias cortas, ¿no? Por Tantos lobos o Nadie vale más que otro, que son 4 historias de 50, 60 páginas. Si esas historias te gustan, puedes pasar a las novelas, yo creo que sin ningún problema. Me preguntan por aquí si he pensado en escribir algo durante la cuarentena o sobre todo esto, que es una pregunta que se me quedó antes en el tintero. Durante la cuarentena estoy escribiendo un diario. De hecho, es lo que estaba terminando la entrada de hoy, antes de conectarme. Yo nunca he llevado un diario. A mí siempre me ha parecido muy aburrido. Bueno, lo he intentado varias veces, ¿eh? Pero siempre me aburría mi propio diario. Me parecía que mi vida no tenía ningún interés, ¿no? Como para contarla. Ahora estoy haciendo un diario desde que empezó esto. Llevo ya 41 días y acabaré cuando termine el confinamiento, porque me parece que tiene algo diferente esta situación y que una circunstancia excepcional dentro de la vida sí que puede tener sentido hacer un diario, ¿no? Es un diario en el que hablo algo de mi vida confinado, tampoco muchísimo, pero sobre todo de la percepción que tengo de todo esto desde aquí. Y me parece que quizá ese ejercicio tiene sentido, aunque lo considero casi como las notas que voy tomando para en algún momento, que no será ahora, que a lo mejor será el año que viene o a lo mejor será dentro de unos meses, poder escribir alguna novela que hable de esto, que hable de esta situación que estamos viviendo y que creo que todavía no comprendemos del todo, todavía no comprendemos del todo lo que nos ha sucedido, todavía no comprendemos del todo los cambios que esto va a traer, pero hay que contarlo, y hay que contar lo que ha sucedido y tratar de pensar. Me pregunta Sofía si tengo algún ídolo. No, ídolos en el sentido de ídolo, no tengo ninguno, pero si me aparto un momento, me voy a apartar. Veréis que ahí hay unas fotos, pues en esas fotos hay, entre otros, varios escritores, no sé si se ven todos más o menos, pues ahí está Kafka, ahí está Conrad, Proust, bueno, son autores, Lawrence, Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, son autores que para mí han sido importantes. Aquí a mi lado, ahora mismo a este lado donde tengo la mano, se ve una foto pequeñita de Raymond Chandler de joven. Al otro lado se ve ahora una foto de Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro. No son mis ídolos, son personas que me han enseñado muchas cosas y a las que les estoy agradecido y por eso tengo sus fotos ahí. Me pregunta Marco si estoy escribiendo algo ahora mismo. Aparte de ese diario, estoy empezando la siguiente novela. Estoy iniciando prácticamente. Pues acabo de terminar una que saldrá cuando se vuelvan a abrir las librerías y bueno, no suelo dejar mucho tiempo entre libro y libro, ya estoy con el siguiente. ¿Por qué me trajo Getafe Negro? Me pregunta Héctor. Bueno, Getafe Negro fue una iniciativa que surgió hablando con el ayuntamiento de Getafe de organizar un festival y tratar de colocar la ciudad en el mapa por algo más que la fábrica de aviones y el club de fútbol, ¿no? Que es lo que digamos que hace que Getafe se conozca afuera, o el Cerro de los Ángeles, ¿no? Por vincular el nombre de Getafe a la cultura. Y la verdad es que estamos muy contentos. Hemos hecho ya unas cuantas ediciones y creo que en buena medida hemos conseguido ese objetivo. La gente sabe que Getafe está en el mundo por ese festival y lo saben incluso en otros continentes, ¿no? Y para mí eso es muy, muy gratificante, ¿no? Que mi ciudad sea conocida por algo vinculado a la cultura.
Eh, Me preguntan por aquí si... A ver, que he hecho algo que ahora mismo no sé cómo deshacer. Vale. Me preguntan por aquí si tengo alguna novela que haya escrito y que no he publicado. Tengo varias novelas que he escrito y que no he publicado, sobre todo de las que hice al principio. 3 o 4, pero yo creo que no las publicaré. Son trabajos de aprendizaje y creo que eso es mejor, que permanezca inédito. Me pregunta por aquí Samu qué es lo mejor de ser escritor. Yo diría que lo mejor que tiene ser escritor es la posibilidad de inventarte tu propio trabajo. Yo cada mañana me levanto y me invento mi trabajo. También es un trabajo muy solitario, pero bueno, yo creo que ese precio de la soledad lo pagas a gusto a cambio de la libertad y sobre todo a cambio de la conversación que te permite tener la literatura con otras personas. Lo que más me gratifica a mí es cuando alguien me dice que un libro mío le ha sacado un apuro de cualquier manera, ¿no? Pues qué sé yo, pues que estando enfermo en el hospital le ha dado una distracción, que le ha dado una inspiración, que, bueno, cuando ves que un libro tuyo ha sido importante para una persona, es muy reconfortante. Me preguntan por aquí cuál es el libro que tardé más en escribir. Fue La sustancia interior, que es un libro que además he reescrito 3 veces, porque me costó bastante hacerlo, y es un libro que me llevó casi 4 años. Creo que es el libro que más tiempo he estado escribiendo. ¿Cuánto suelo tardar? Bueno, depende del tiempo que tenga y depende de la concentración que tenga y también depende del tamaño del libro, ¿no? El último libro, para que os hagáis una idea, que acabo de terminar, es un libro de 500 y pico páginas, es un libro larguito y lo he escrito en 3 meses y medio, más o menos, pero también han sido 3 meses y medio que he podido tener mucha concentración, que he estado trabajando todos los días, muchas horas, y por eso he podido terminarlo en solo 3 meses y medio. ¿Cómo hago para llegar a todo tipo de público y a tantas personas? Bueno, la verdad es que yo intento como escritor no seleccionar al público, es decir, intento no escribir para gente de mi edad, intento no escribir para gente que piense como yo, intento no escribir para hombres o para mujeres, es decir, intento pensar en un lector abstracto, en un lector que podría ser cualquiera, porque me parece que una buena historia le llega a cualquier persona sensible, ¿no? Bueno, eso es lo que intento. No sé si lo consigo siempre. Yo me doy cuenta de que con algunos libros lo consigo más que con otros, ¿no? Hay libros que son de un público más amplio y hay libros que por alguna razón seleccionan más al público, ¿no? Y digamos que no siempre llegas a tanta gente, pero sí que lo intento. ¿Por qué libro recomiendo empezar? Bueno, pues uno bueno puede ser Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia, por ejemplo, que es el primero de la trilogía de Getafe, o uno bueno también puede ser La flaqueza del bolchevique, por ejemplo. Héctor me pregunta por mis hobbies. Bueno, pues hobbies, la verdad es que tenía. Ahora, en los últimos años he trabajado tanto que he perdido mis hobbies. Al final escribo y leo y eso, más hacer un poquito de deporte y atender a la familia y estar algo con mis hijos, pues se me lleva todo el tiempo y ver alguna película y poco más, ¿no? Pero en tiempos yo tenía un hobby que os voy a enseñar una prueba, además de que no se me daba mal. Este era mi hobby, pintar estas cosas. Hacer miniaturas es algo que me relaja mucho, muchísimo. Lo echo de menos, la verdad. Pero porque, bueno, es un tiempo que estás dedicado a un trabajo manual, que me parece que está muy bien. Y a mí me relaja mucho. Pero bueno, lamentablemente no tengo tiempo porque lleva muchas horas hacer esto. A ver, me pregunta Juan Antonio sobre el libro sobre el solitario. Voy a ir a buscarlo porque lo tengo aquí, para que lo veáis. Un segundo. Este es, ¿no? Y como podéis ver, es un libro ilustrado. Prácticamente en todas las páginas hay ilustraciones. Aquí se ve a una policía escuchando el teléfono del atracador. Aquí se ve al atracador acercándose a un banco. Bueno, las ilustraciones son de Cristóbal Fortúnez
Y a ver si, espera, os puedo enseñar alguna otra que tenga un poquito de el momento en el que lo llevan detenido al juzgado. Bueno, pues este es el libro. ¿Qué libro me ha marcado más? Pregunta Marcos. Pues, difícil decirlo. Me han marcado bastantes, la verdad. Pero mirad, un libro que me marcó mucho, porque lo leí cuando era un poquito mayor que vosotros, es este que precisamente lo tengo aquí, porque estaba haciendo una anotación sobre él, que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Bueno, este es uno de los tomos, porque es un libro muy gordo, tiene 3000 y pico páginas. Bueno, mis personajes preferidos de mis libros. Bueno, yo la verdad es que ahí no tengo preferencias, pero tengo que reconocer que Bevilacqua y Chamorro han sido muy, muy importantes para mí. Sigo tan inspirado como antes para escribir novelas. Pues sí, yo no dejo de observar a mi alrededor. Y observando a mi alrededor, pues la verdad es que siempre hay muchas historias que contar. Y en estos días hay muchas historias que contar. Me pregunta Jorge si tengo algún ritual para escribir. Pues no. Me siento delante del ordenador y me pongo y ya está. De vez en cuando me tomo un café y poco más. No tengo mayores rituales. ¿Algún libro que pueda reconfortar la mente ante la pérdida? Clara, pues esa es una pregunta realmente difícil, Yo hay un libro que escribí hace unos años y que alguna vez en alguna feria del libro me ha venido alguna lectora, sobre todo, que había perdido a alguna persona recientemente y que me ha comentado que el libro la ayudó. Se llama Música para feos. Ese es el libro que te puedo recomendar. Me voy al final porque veo, no sé si estoy... A ver. Perdonadme porque ahora ya... A ver. ¿Leo en dispositivos digitales? Sí, la verdad es que sí. Leo... Lo que pasa es que también os tengo que decir que leo en dispositivos digitales cuando no tengo a mano dispositivos... A ver, porque esto... Disculpadme porque estoy un poco torpe con el manejo de la pantalla. Vale. Pues os decía que sí leo en dispositivos digitales cuando no tengo libros de papel a mano. Por ejemplo, he llegado a leer en el teléfono. Cuando me voy por ahí de viaje y a lo mejor me quedo sin el libro que estoy leyendo en papel y sí leo en el teléfono porque es mucho más cómodo y llevas menos peso, ¿no? Pero prefiero leer en papel. ¿Algún libro que me haya hecho llorar o que me haya puesto muy triste? Pregunta por aquí. Bueno, a ver, pensando, algún libro que me haya puesto muy triste. Pues ahora mismo no me viene ninguno, no me viene ninguno que me haya hecho llorar. Vamos a ver. Bueno, no se me escucha, dice, no sé si ahora se me escucha. Sí. Bueno, hemos llegado, me parece, al tiempo, lo hemos superado. Disculpad por las idas y venidas de voz y demás. Creo que llega el momento de despedirse. Hay aquí una última pregunta de cuál es el libro que más me ha conmovido. Hay muchos libros que se me han conmovido sin llegar a llorar, ¿no? Pues qué sé yo, desde La invención de Morel, de Bioy Casares, hasta El túnel de Ernesto Sábato, por ejemplo, ¿no? Mira, ya acabo de mencionar a dos autores argentinos, pero hay muchos más. Y como veo que el profesor ya da las gracias, eso quiere decir que estamos terminando, pues aprovecho para felicitaros a todos la semana y el día del libro, para desearos paciencia y que, bueno, que esto pasará. Volveremos a salir a la calle y esperemos que esta experiencia nos sirva a todos para aprender algo. A ver si alguna enseñanza sacamos de esta experiencia.